Hola, somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana y estamos cursando la materia de Mecánica de Fluidos. Nuestro grupo está conformado por Ricardo Delgado, Camilo García y Paola Gil. Para desarrollar el primer laboratorio, el cual consiste en determinar la densidad absoluta, el peso específico y la gravedad específica de dos diferentes fluidos, es necesario entender los siguientes conceptos. Densidad es la relación entre el peso-masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. Se determinó la densidad de dos fluidos, agua y aceite de motor, por medio de un densímetro que consiste en un flotador lastrado, peso adicional de plomo, el cual se sumerge en una probeta que contiene el líquido cuya densidad se quiera medir. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes. El densímetro se hundirá más en el líquido de menor densidad y desalojará más líquido. Se introdujo con cuidado el densímetro en el líquido problema y al soltarlo aplicamos un movimiento rotacional para que el densímetro evite el roce con los extremos de la probeta y marque una mejor medición. Para tener una lectura correcta de la densidad, se observó la medida al nivel del menisco que marca el líquido. Peso específico. Se representa con la letra gamma. Este nos muestra el peso de un fluido contenido en una unidad de volumen. Para determinar el valor del peso específico de un fluido, se multiplica el valor de la densidad absoluta del fluido por la gravedad. En el ejercicio, calculamos el peso específico y para calcular este valor tomamos el dato de la densidad absoluta del fluido que medimos anteriormente con el densímetro y lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, obteniendo así el valor del peso específico de cada uno de los dos fluidos analizados. Gravedad específica. Es un valor adimensional que se expresa por la relación de la densidad absoluta de una sustancia a estudiar entre la densidad absoluta de un fluido que se toma como referencia. En este caso, para calcular la gravedad específica del fluido, dividimos cada uno de los fluidos a analizar entre la densidad de un fluido referente, en este caso, agua, cuya densidad referente se utilizó en el cálculo de la gravedad específica de cada uno de los fluidos. Después de la medición de cada uno de los tres parámetros, densidad absoluta, peso específico y gravedad específica, digitalizamos los datos o resultados obtenidos durante el proceso de experimentación en una tabla de resultados en la cual podremos ver una clasificación de los valores encontrados en diferentes sistemas de medida. Robert Tilmuth, en su libro Mecánica de Fluidos, define el peso específico como la cantidad de peso por unidad de volumen en una sustancia. Es entonces el peso específico calculado en este laboratorio un resultado de la multiplicación de la densidad específica que se puede escribir como gamma igual a la masa sobre el volumen por la gravedad, por lo que podemos decir que el peso específico depende de la gravedad y nos indica cuánto pesa el fluido que está ocupando una unidad de volumen, por lo que se infiere que el peso específico va a variar si hay cambios en la gravedad o en la temperatura, cambiando así la densidad del líquido. Para este laboratorio, el valor obtenido en la densidad específica del agua y el aceite es de 1000 y 0.0875 kilogramos por metro cúbico, respectivamente. Al multiplicarlos por la gravedad nos da un valor de peso específico de 9810 Newton por metro cúbico para el agua y 8583.75 Newton por metro cúbico para el aceite. La densidad absoluta es una magnitud la cual expresa la relación que hay entre la masa y el volumen. En la tabla de resultados se puede observar que el agua tiene una densidad absoluta de 1 gramo sobre centímetro cúbico y el aceite de 0.875 gramos sobre centímetro cúbico. Esto se debe a que el agua es más densa que el aceite de motor. Se puede decir que esto se debe a que el oxígeno es más pesado y más pequeño que el carbono, de modo que un volumen de moléculas de agua será más pesado que el mismo volumen de moléculas de aceite de motor. La gravedad específica o densidad relativa que se obtuvo al hacer las debidas mediciones en ambos fluidos reflejan un valor adimensional que se obtiene al relacionar la densidad de un fluido X entre la densidad del agua. Siendo agua el primer fluido a analizar para determinar la gravedad específica, es lógico inferir que el valor que se obtenga sea el mismo de la densidad del agua, en este caso 1, puesto que la diferencia se realizó entre los mismos fluidos, densidad del agua sobre densidad del agua.
Por otro lado, cuando la toma de datos y el análisis pertinente del fluido catalogado como aceite de motor concluyó, se observa cómo el coeficiente de gravedad adimensional es menor que 1 en todas las unidades de medición, y sabiendo que la gravedad específica está estrechamente ligada a comparar la densidad de un fluido versus la densidad del agua, inferimos que el aceite es menos denso que el agua. Por otro lado, si la gravedad específica fuese mayor que 1, esto daría a entender que la sustancia sería más densa que el agua. Se concluye que los tres parámetros analizados en laboratorio resultan de vital importancia, pues gracias a los equipos que nos ayudan a obtener sus medidas exactas, podemos cuantificar las dimensiones y propiedades que tiene cada una de las sustancias, por extraña que sea, y así darle un manejo apropiado. Además, se observa que los fluidos varían sus características dependiendo de factores como la temperatura, la presión o la gravedad.